Está en el libro del profeta Isaías y quiero, con la ayuda de nuestro Dios, que se ubique en esta porción bíblica, en su capítulo 5, el texto 20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Quiero que tomen asiento y vamos a hablar con respecto al tema respondiendo al relativismo moral. Estamos hablando de cosmovisión cristiana y en el mensaje pasado, que fue el mensaje de introducción, hablamos con respecto al tema de cómo vivir la fe en un tiempo, en una era o en un mundo secular. Es decir, que ha sacado a Dios de todas las esferas de la vida. No solo lo sacaron de sus conversaciones, sino de las áreas más importantes que influyen en todos los escenarios de la vida. Hoy quiero centrarme en este aspecto que es sumamente crítico para el tiempo en que vivimos, y es cómo debería la iglesia responder en esta era de relativismo, especialmente moral. En un momento, y con palabras sencillas y ejemplos muy específicos, usted va a comprender de qué se trata este asunto del relativismo moral. Pero el texto que acabamos de leer, a modo de apertura, en Isaías 5:20, es un texto que describe con toda claridad lo que implica vivir en una cultura relativista en el sentido moral. El texto dice que hay una maldición, en otra versión de la Biblia dice qué aflicción les espera, o un ay de aquellos que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Dicho de otro modo, hay una distorsión de valores, hay una degeneración, una perversión de valores, de manera que se ve como bueno lo malo, se ve como luz las tinieblas, se ve como dulce lo amargo, y como una perversión tal que se llega a condenar todo aquello que es correcto, que es moral, que es sagrado, que es bueno según Dios, pero eso sí, se levanta, se pone en alto, se alaba lo que es pervertido. Estamos viviendo en una sociedad así. ¿Cuántos somos testigos de la sociedad tan terrible en la que estamos viviendo? Con razón los apóstoles y profetas advertían de tiempos postreros que serían peligrosos, de tiempos difíciles, de tiempos donde muchos apostatarían de la verdad, donde se levantaría una generación que estaría dispuesta a oír solo lo que les conviene, lo que les gusta, lo que les agrada, de acuerdo a la cultura secular de la que hablábamos en el domingo anterior, de ese tipo de generación donde lo que les importa es aquello que sea para su placer, una cultura llena de hedonismo, una cultura desenfrenada en todo el sentido de la palabra. Pero la raíz de esto es la forma que ellos tienen de pensar, es decir, el pensamiento que ellos tienen con respecto a lo que es moral o lo que es correcto, lo que es bueno, lo que es bien, lo que es realmente delante de Dios algo agradable. El pensamiento que ellos tienen es tan distorsionado porque, como es obvio, han sacado a Dios del contexto, han sacado a Dios de su escuela, de su academia, de su estructura, de su formación, y esto lo lleva precisamente a lo que el apóstol Pablo advierte en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15 a la iglesia. Este es el desafío para la iglesia en este tiempo en el que vivimos, un tiempo postrero, un tiempo peligroso, donde la iglesia del Señor, que somos nosotros, somos llamados a ser
columna y a ser baluarte de la verdad. En este tiempo se requiere gente con principios sólidos, con raíces profundas, con bases firmes, que seamos adarga, que seamos defensa de lo que es verdadero, no según nuestros criterios o conceptos, no según lo que la mayoría ha determinado que es bueno, que es dulce, que es agradable, sino según los criterios soberanos y absolutos de Dios que están claramente definidos y estipulados en su palabra. Estamos viviendo en una época donde se está llevando a cabo yo le llamaría un deterioro tan nefasto, tan terrible en la sociedad, de manera paulatina, pero persistente. Se está difundiendo una idea de que la verdad ya no es absoluta con respecto a ningún tema, sino personal. Se está diciendo en los claustros supuestamente educativos que hay asuntos que están únicamente limitados, como lo decíamos la vez pasada, a la esfera de lo privado. Allá tú, entre los tuyos, dentro de tu casa, dentro de tus cuatro paredes o escasamente, allá en tu templo, allá donde te reúnes, allá habla de esos principios, habla de esas ideas que tú tienes, pero no me vengas a mí en la sociedad a hablar con respecto a eso que se le llaman verdades absolutas morales. Pero en esta cultura, la cultura actual donde vivimos, donde se promueve la idea de que cada individuo puede definir lo que está bien o lo que está mal según sus sentimientos, según sus experiencias o según sus conveniencias, es en esta era donde se requiere una iglesia o una generación de personas de diferentes edades con fundamentos firmes, con fundamentos sólidos para decir lo que es verdad sigue siendo verdad, aunque la mayoría digan que es mentira, aunque la mayoría se opongan, aunque las masas se vayan en pos de lo falso, seguimos levantando la bandera de la verdad. ¿Habrá alguien aquí que está dispuesto a asumir ese desafío? El escenario en el que vivimos, donde se dice cada quien que crea lo suyo con respecto a ciertos asuntos de la vida, aunque en esta era moderna y posmoderna, relativista, es donde predomina. Si nosotros vamos a la base bíblica, vamos a encontrar que en el libro de Génesis, su capítulo 3, es donde surgió el origen del relativismo. Usted va a encontrar que el engaño de la serpiente, el engaño del diablo, el engaño de Satanás a Eva primariamente, y luego, por supuesto, por extensión a Adán y luego a toda la raza humana, es por medio de hacerle creer al hombre o a la mujer que están en su plena potestad de decidir qué es bueno y qué es malo. Recuerden que el único árbol realmente prohibido en el Edén era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es decir, el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué implica eso en su sentido práctico? Implica que solamente Dios se reservaba para sí la absoluta y se la sigue reservando, solo que ahora el ser humano tiene todas las consecuencias de lo que vemos hoy por haberse apartado de eso, por haber violentado ese primer mandamiento que Dios dejó a la humanidad de no probar, no tomar de ese árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal. Pero Satanás, de manera muy, muy sutil, de manera muy maligna y como es apenas lógico, engañosa y mentirosa, él logró seducir a aquella mujer haciéndole creer que al probar de ese árbol serían como dioses, serían como Dios, sabiendo el bien y el mal. Como diciendo de otra manera, tenemos la autoridad o tenemos la potestad para decidir lo que está bien, lo que está mal, lo que es bueno o lo que es malo, lo que es correcto o lo que es incorrecto. Pero amados hermanos, aunque nos llamen hoy en día trogloditas, cavernícolas,
ultras, anticuados, como quieran llamarlo, da igual como quieran llamarnos, todavía existimos una generación de hombres y mujeres que seguimos creyendo que la verdad absoluta está en las sendas antiguas, que la verdad absoluta está en la palabra de Dios, que la verdad absoluta y lo que es bueno y malo, no tenemos ninguna potestad para definirlo nosotros. Ya está plenamente definido. Ya Dios lo determinó. Y es en ese sentido, a esta era de degeneración, donde hay una distorsión de valores, realmente yo le llamaría la promoción de los antivalores, donde en lugar de una evolución existe una involución moral, hay una degradación moral, al punto que usted hoy en día es muy normal, es decir, ya estamos habituados a eso, donde usted en cualquier conversación, en cualquier escenario público, en cualquier lugar, usted puede hablar sobre lo que la Biblia dice respecto a algunos de los asuntos que voy a mencionar y usted será visto raro, o como dicen por allí, rayado, será visto de una manera extraña. Dicen, esta persona todavía cree eso, todavía se sigue aferrando a ese libro anticuado y viejo llamado Biblia, y todavía sale con esas ideas de que no, nosotros ya somos una cultura moderna, nosotros somos gente inteligente, somos gente docta, somos gente racional, dicen ellos. Pero lo que supuestamente es racional para ellos, ellos creen que nosotros estamos locos, pero realmente nosotros sabemos que ellos están locos, porque sin Dios eso es una verdadera locura. Diga al que está a su lado, dicen que tú y yo estamos locos. Realmente la verdadera locura es lo que están viviendo ellos, porque se han salido del faro moral que es la palabra de Dios. A esto de la distorsión de los valores que comenzó en el mismo Génesis, donde el hombre cree tener la potestad de saber el bien y el mal, decidir el bien y el mal, determinar el bien y el mal sin tener en cuenta a Dios, es a lo que se le conoce como relativismo moral. Sin embargo, la Biblia presenta una realidad completamente distinta. ¿Existe verdad absoluta? Claro que sí. ¿Existe una verdad eterna e inmutable que proviene de Dios? Absolutamente, claro que sí. El desafío entonces para la iglesia de hoy no es solo conocer la verdad sobre todos los asuntos de la vida, sino defenderla, vivirla y proclamarla con amor y con firmeza. Es a eso a lo que se nos está llamando hoy. Porque hay quienes conocen la verdad, pero no defienden la verdad. Hay quienes conocen la verdad, pero no viven la verdad. Hay quienes conocen la verdad, pero no la proclaman con amor ni con firmeza. En otras palabras, el paquete completo de conocer la verdad en esta época de relativismo moral nos llama para hacer columna y defensa de la verdad, en el sentido de que debemos aprender no solo a conocer lo que es verdadero, sino estar dispuestos a defender lo que es verdadero. Lo decía en una ocasión anterior, este mundo donde vivimos es un mundo donde los paganos, donde los relativistas, donde los secularistas, donde los ateos, donde los agnósticos, ellos proclaman a voz en cuello sus ideas, sus ideologías, sus perversiones, sus distorsiones morales. Lo hacen con la frente en alto, mirando a los ojos, sin ningún temor, sin ningún resquemor, sin ninguna duda, sin ningún ambaje. Pero lamentablemente está en la misma época donde muchos creyentes hacen silencio con respecto a muchos asuntos en esta vida. Pero qué bueno que Dios está golpeando el corazón de la iglesia y la mente para volver a abrir nuestra boca, levantar nuestra voz para defender la verdad, no nuestra, sino la verdad de la palabra de Dios, vivirla y proclamarla con hechos, pero también con amor, pero también con firmeza. Ahora, ¿qué es el relativismo moral? En términos sencillos, es la creencia de que no existen verdades morales universales, sino que cada persona decide lo que es correcto o incorrecto. Es la creencia de que si para ti están mal ciertas cosas, pues para mí no. Si para ti eso se llama pecado y yo no lo considero así, pues para mí no. Es decir, el hombre que ha
pasado ya por el nivel de la secularización, del secularismo, sacó a Dios de su contexto, de su mente, de sus ideas, desciende en el escalafón hacia la inmoralidad del relativismo moral, donde aunque la Biblia lo declare con lujo de detalles, con letras claras, algo como pecaminoso, como obsceno, como vulgar, como malo, estas personas se creen en la potestad de decidir y determinar qué es lo que es malo y qué es lo que es bueno según ellos, según sus razonamientos, sus quereres, sus gustos, sus bajas pasiones. Hay un texto muy significativo en Jueces capítulo 21, versículo 25, donde la Biblia declara un escenario al cual podemos remitirnos históricamente en el sentido bíblico hablando, para poder demostrar lo que es vivir en una era de relativismo moral, una era de anarquía, una era de desenfreno total. Ese texto, desde que lo leí por primera vez hace ya varios años, me llamó siempre poderosamente la atención y hoy tiene mucha cabida en el asunto que vamos a mencionar. El texto dice en Jueces 21-25, en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Es decir, una época donde, como dirían otras versiones con lenguajes más modernos, cada quien hacía lo que se le daba la gana, literalmente. ¿Por qué? Porque no había autoridad y esa autoridad obviamente había llevado a un desenfreno social. Este versículo muestra precisamente el caos y declive moral cuando el hombre y en consecuencia la sociedad entera, en este caso de Israel, hoy en día en nuestra nación y en nuestro mundo, se convierte en su propia autoridad, cayendo en el libertinaje y desenfreno, porque evidentemente este relativismo moral ha llevado a muchos a confundir ciertos asuntos. Por ejemplo, mientras que la Biblia nos habla en Juan 8, 32 y 36, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, así que si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres. Y mientras cuando analizamos el sentido literal, textual, bíblico, escritural, contextual, exegético de esa expresión bíblica, podemos entender que libertad allí se refiere no a hacer lo que se nos dé la gana o hacer lo que bien nos parezca, sino a hacer lo que es correcto porque hemos sido liberados del yugo de la esclavitud del pecado. Es decir, Dios nos libera de eso. Pero hoy en día, cuando usted le pregunta a una persona relativista, moralmente hablando, ¿cómo definen ellos libertad? Libertad significa hacer lo que se les viene en gana de acuerdo a sus criterios. Por ejemplo, ellos confunden libertad con libertinaje. Algo absolutamente opuesto, es un antónimo tal. Pero este tipo de personas, lamentablemente, vienen a ese nivel de declive moral, intelectual y espiritual, al punto que ellos, por ejemplo, ven como derecho, como libertad, ciertas cosas que incluso atentan contra la vida de los más inocentes, y ellos levantan las banderas diciendo: esto es en pro de nuestra libertad. Pero en realidad no es libertad, en realidad eso se le llama desenfreno, eso se le llama libertinaje. Una de las cosas que es menester que la iglesia tenga en cuenta es que la verdad, según Dios, es absoluta. Diga, absoluta. Hebreos 13:8 dice, hablando de Jesucristo, quien también dijo que Él es la verdad, dice la Biblia que Él es el mismo, es decir, no muta, no cambia, es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El Señor Jesús dijo en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Una de las cosas que debemos tener muy en cuenta en este tiempo, y claro, para el cristiano que tiene esto claro, esto es apenas un axioma, es algo que ni siquiera necesita una explicación, es una realidad evidente,
Es algo que alguien diría, eso lo sabemos con total certeza, pero lamentablemente, debido a esta influencia del relativismo moral, es menester o necesario que volvamos a recalcar que Dios no cambia, que su verdad es infalible y absoluta, y que todo lo que Él ha enseñado, así como Él no cambia, todos sus principios morales y absolutos tampoco cambian. Sus principios, sus mandatos, sus preceptos, sus estatutos no dependen de la cultura, no dependen de las generaciones, no dependen de las edades, no dependen de las etapas, no dependen del avance científico ni tecnológico ni del racionalismo. No, las verdades de Dios son la base de lo que haría que el mundo funcione bien. Hablábamos con mi padre en estos días y decíamos algo bien interesante en una conversación con él, hablando de diferentes temas, y llegamos a eso. Decíamos, si la gente tan solo entendiera la importancia de aplicar el decálogo y los 10 mandamientos y la palabra de Dios a las esferas de la vida, este mundo sería absolutamente diferente. Pero como hay gente que se ufana con burlarse de Dios y sacar la Biblia de todos los escenarios y pisotear las verdades eternas de Dios, amados, la razón por la cual vemos esta degeneración y esta podredumbre moral es por el hecho de que dijeron, nosotros tenemos la potestad de decidir qué es verdadero y qué es falso, qué es correcto y qué es incorrecto, qué es bueno y qué es malo. Y es allí, amados, donde necesitamos una generación, tanto niños, adolescentes, jóvenes, padres, madres de familia, personas adultas, ancianos, líderes, diáconos, predicadores, evangelistas, pastores, maestros, apóstoles, gente que tiene una empresa, un trabajo en cualquier escenario de la vida, que diga, yo sigo creyendo en la necesidad de volver a las verdades infalibles y absolutas de la palabra de Dios. Y no por un capricho religioso, sino por sentido común, porque tiene sentido aplicarlo a la vida, porque al fin y al cabo los beneficiados somos nosotros. Al fin y al cabo, los beneficiados ni siquiera solamente somos nosotros, sino todo aquello que nos rodea. Ahora, ¿qué ocurre cuando viene el relativismo moral a predominar en una sociedad? Número uno, confusión y perversión espiritual. Isaías 5:20, pero ahora lo leo en la Nueva Traducción Viviente, dice: qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo, que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad, que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Qué aflicción. Y claro, si solamente levantamos nuestra mirada y miramos alrededor, miramos lo que está pasando en el ambiente familia, en el aspecto de la educación, en el ámbito del gobierno, en el espectro de la economía, en los diferentes escenarios de la vida, desde los niños hasta los adultos y ancianos, desde la gente del pueblo, desde el campesino hasta el gobernante, todas las personas que han pretendido definir por su propia cuenta lo que está bien y lo que está mal, lo que es oscuro y lo que es luz, lo que es amargo y lo que es dulce, han terminado sufriendo las consecuencias. Porque, amado, ¿no cree usted que se puede uno burlar de Dios y salir bien librado? La Biblia dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. En otras palabras, lo que estamos viendo hoy, esa aflicción, ese ay de dolor y de juicio, ese ay de sufrimiento que se ve, es porque la gran mayoría de ellos, si no todos, han puesto de lado a Dios, se han quitado de lado la autoridad moral de Dios, la norma de normas que es la palabra de Dios, y ellos se han puesto a inventar sus propias ideas. Lo primero, confusión y perversión espiritual. Pero lo segundo, trae corrupción del corazón. Evidentemente, una sociedad donde no hay una regla moral, pasan del relativismo moral a violentar las reglas morales que ya están estipuladas por Dios. El legislador supremo, moral por excelencia,
Entonces, lo segundo que ocurrirá, además de la confusión y la perversión espiritual, es la corrupción del corazón. Por eso en Jeremías capítulo 17, versículo 9, dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Está hablando de un corazón totalmente macabro, mentiroso, engañoso y perverso, y que por supuesto conducirá a ser luego la cuna de otra cantidad de perversiones. Porque cuando una persona no tiene con qué comparar sus ideas, y cuando la única regla moral perfecta de lo que es correcto ha sido hecha de lado, entonces tienden a comparar sus ideas con las ideas de otros y de otros. Y por eso estamos leyendo un libro que se llama Neoentes con mi esposa, que habla acerca del transhumanismo de Miklos Lucas, un autor muy interesante. Y claro, él tiene que ocupar largas páginas bastante densas, bastante complejas, para explicar lo que es el hombre o lo que es ser humano desde las diferentes perspectivas filosóficas. Y claro, una cantidad de enredos, una cantidad de salpicones de ideas extrañas, una cantidad de pensamientos realmente irrelevantes y contradictorios en la mayoría de casos, surgen de las páginas de las diferentes escuelas filosóficas de lo que es ser el hombre. ¿Por qué esto ocurre? Porque han hecho de lado la palabra de Dios, porque la han ignorado. Pero amados, cuando uno va a la palabra de Dios, va a encontrar desde el principio hasta el fin que el hombre no es un homo sapiens, como dicen algunos, simplemente un ser inteligente, avanzado, resultado de la evolución natural sin la dirección de Dios, ni mucho menos llegará a ser un homo deus, que es como lo que pretenden hacer con el transhumanismo, donde el hombre va a vencer los propios límites del hombre por medio de su propio avance tecnológico. Ellos dicen: vamos a superar la muerte, vamos a vencer las enfermedades, vamos a vencer todo esto con el avance tecnológico, vamos a crear seres humanos que no sean propensos a ciertas enfermedades, vamos a hacer que si el hombre se muere, bueno, lo vamos a criogenizar, vamos a congelar su cerebro, algunas partes de su cuerpo, para que por allá después del 2030 o más allá, cuando esto avance tecnológicamente, podamos traerlos a la vida. Es decir, el hombre está jugando a ser Dios, el hombre piensa que puede vencer la muerte solo que en tecnología, mientras que cuando volvemos a la verdad de Dios sabemos que la muerte no es resultado solamente de un retroceso biológico, sino de algo más profundo que eso, y es que es el resultado y la paga de algo que a ellos no les gusta que se les diga, pero que la Biblia lo dice. ¿Qué podemos hacer? Y es que la muerte es la paga del pecado. La paga del pecado es la muerte es la paga del pecado. Y entonces evidentemente el hombre, por mucho avance tecnológico que tenga, no podrá lograr hacer lo que él pretende ser. Claro, por un lado estaban los darwinianos, los ateos, evolucionistas, darwinistas, diciendo: el hombre solo es resultado de una mejora gradual que hace la naturaleza con el paso de los años, y los más fuertes sobreviven. Y claro, van siendo cada vez mejores, y pasaron de ser unos trogloditas, unos cavernícolas, unos ciertos personajes inferiores, simiescos, y por el paso de los años llegaron a ser homo sapiens, cada vez más con cierto estilo diferente, incluso con una anatomía mejor que los anteriores, pero esto es sencillamente por el hecho de que quieren sacar a Dios de la ecuación, sacar a Dios del contexto y explicar por qué el hombre está aquí, por qué el hombre razona, por qué el hombre es inteligente, diciendo: no, esto es porque es simplemente un animal altamente evolucionado. Y otros que fueron más osados todavía, y es lo que vivimos hoy, dijeron en su corrupción del corazón, dijeron: nosotros podemos solucionar los problemas de la humanidad. Y claro, sabemos que hoy en día existe la IA o la inteligencia artificial, existe un avance tecnológico impresionante, y cuando la ciencia es bien usada puede servir para ayudar al ser humano, puede servir para ayudar en ciertas enfermedades o hacer que las personas tengan ciertos beneficios en algunos aspectos de su vida. Pero cuando la ciencia es usada de manera ideológica, entonces ellos se proponen crear por medio de la eugenesia
una raza humana superior, de personas que tengan ciertas calidades físicas, biológicas y anatómicas, y obviamente eso también genera cierto nivel de racismo y menosprecio y menoscabo a la misma humanidad. Y otros dicen y van más allá: no, nosotros tenemos la capacidad intelectual, el ser humano solo puede hacerlo, hemos demostrado, dicen ellos, llegar muy alto, como para que un día la humanidad no tenga que preocuparse de la muerte, porque la muerte solo es un problema técnico que se puede solucionar con tecnología avanzada. Pero amados hermanos, nosotros sabemos que hay realidades espirituales de las cuales el hombre no se puede escapar. FM 2030, un personaje que era conocido como un futurista, un transhumanista muy reconocido, por allá tienen partes de su cuerpo criogenizadas, porque él creía que en el 2030 el nivel de avance era tan grande que algún día a él lo van a traer de nuevo a esta vida. Y claro, no cualquiera paga la cantidad de millonadas de dólares y euros que cuesta mantener, preservar, congelar estas partes en ciertos lugares específicos. Ese es el hombre arrogante, ese es el hombre sin Dios. Se vuelve tan corrupto que algunos tratan al hombre como un simple material que se puede mejorar, quitar, poner. Claro, la ciencia, repito, y jamás el cristianismo verdadero va a estar en contra de la ciencia verdadera, la ciencia usada correctamente. Los cristianos también usamos la tecnología, la ciencia bien usada, bien aplicada, pero cuando se le mete ideología hasta la ciencia, viene como resultado lo que estamos viendo hoy. Una generación de personas que piensan que los problemas que en la Biblia son resultado del pecado, ellos los podrán solucionar con avances científicos, con avances tecnológicos. Pero por otro lado, esta época de relativismo moral no solamente hace que la gente se confunda, se pervierta espiritualmente, su corazón se corrompa, sino que también trae alejamiento de Dios. Romanos 1:22 dice: profesando ser sabios, inteligentes, eruditos, letrados, se hicieron necios. Siempre lo hemos dicho, un necio no es un tonto. Un necio es un terco, es un testarudo, aunque tenga un coeficiente intelectual altísimo. Un necio es la persona que, aunque ve que evidentemente por sentido común, por un razonamiento lógico y por una observación la grandeza del universo, incluso la majestuosidad de ese otro universo al que los expertos le llaman el universo microscópico, que es como otro universo que solo se puede ver con microscopios porque es infinitesimalmente pequeño, y hay otro universo macrocósmico enorme que se puede ver con telescopios, y hay un más allá, y esa grandeza y esa majestuosidad, y las aves y los animales y el mismo ser humano. Y aunque ellos pueden ver que evidentemente hay diseño, hay arte, hay creatividad, no piensan que hay un diseñador, hay un artista, hay un creativo que lo hizo todo, sino que terminan diciendo: no, todo es resultado del azar, de las aleatoriedades, de la casualidad, del accidente, de una mega explosión, de un Big Bang. Dios no está por ningún lado. Por esa razón se han alejado de Dios. Y aunque son sabios, claro que sí, algunos tienen triple doctorado, algunos de ellos tienen un IQ muy altísimo, son gente súper dotadas incluso, pero se han alejado de Dios y se han vuelto necios. Pero en este tiempo donde se requiere una iglesia que siga enseñándole a la sociedad que sin Dios no somos nada, que Dios sin nosotros sigue siendo Dios, pero que nosotros sin Dios no somos absolutamente nada, que separados de Él nada podemos hacer. Que habrá momentos donde la tecnología podrá ayudarnos, la ciencia podrá ayudarnos, el razonamiento humano podrá ayudarnos, pero los verdaderos problemas de fondo del ser humano, ninguno de ellos podrá hacer nada. La ciencia, la tecnología, el avance racionalista, el racionalismo, todo lo demás no puede hacer nada por el problema moral, por el problema del pecado, por la vida después de la muerte.
No puede hacer nada por la eternidad, no puede hacer nada, absolutamente. Pero qué bueno que podamos volver a la verdad. Yo quiero saber si todavía hay una generación aquí que dice: yo quiero volver a los principios de Dios. No quiero alejarme de esos principios, al contrario, quiero cimentarme más profundamente en ellos. ¿Cuántos dicen conmigo, gloria a Dios? Ahora, por supuesto, esto es como un escalafón descendente. Todo comienza entonces con una sociedad donde hay relativismo moral, se confunden, se pervierten espiritualmente los valores, luego se corrompe el corazón, luego se van alejando de Dios y finalmente rechazan la verdad. Esto es rechazo de la verdad. 2 Timoteo 4:3 dice: vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, sus más bajos deseos o sus más bajas pasiones. Y por eso, cuando uno lee algo de filosofía o cuando uno investiga algo de ideologías, se da cuenta que aunque sigue habiendo una sola verdad absoluta que conduce a la vida, a la eternidad, a la salvación, que es Cristo y su palabra, hay miles y miles de mentiras que se ofrecen al gusto de cada quien. Y es allí donde alguien me escribía en estos días un comentario muy interesante cuando estaba escuchando aquella persona, uno de las series que estamos tratando de Cosmovisión Bíblica los martes, y me decía: a mí personalmente me encanta mucho leer los filósofos y las personas muy interesantes en sus escritos, y a veces uno se queda cautivo de escucharlo. Claro, son expertos en literatura, expertos en gramática, en retórica, es fascinante para los que nos gusta leer, eso es algo precioso, pero luego termina diciendo: pero al final no dejan absolutamente nada verdaderamente relevante para nuestra vida. Pero qué bueno, decía aquella persona, que en nuestras iglesias se está empezando a hablar sobre esto, porque, amados, es con este tipo de cosas con las que está batallando no solo la generación adulta de hoy, sino nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes. Están siendo bombardeados por todos lados de mensajes donde Dios no aparece para nada. Cuando uno está estudiando en la escuelita, en el colegio, ya desde hace varias décadas, y ahora está avanzando aún más, siempre que se te habla de ciencias naturales, ciencias sociales y todo lo demás, Dios por ningún lado. Y se te explica hasta los más mínimos detalles de la evolución, pero no se te habla nada de un creador. Incluso en estos días alguien me mandaba: pastor, ¿cómo respondo a esto? Tengo una pregunta en la universidad, otro en la escuela también con un tema similar, curiosamente, y era cómo responder al evolucionismo y contrastarlo desde el creacionismo y lo que se llama el diseño inteligente. Y ya por lo menos algunos lo preguntan, pero en esa hay muchos lugares donde se rechaza absolutamente la verdad y donde se imponen las respuestas. Yo decía: para que saque buena nota tiene que responder de acuerdo a lo que diga el evolucionismo, sí o sí, punto. Es en ese orden de ideas donde vivimos, en una época donde se rechaza la verdad. Y es aquí entonces donde viene nuestro desafío: ¿cómo debemos responder como cristianos verdaderos y bíblicos en esta temporada de relativismo moral? Lo primero que debemos hacer en este tiempo donde muchos rechazan la verdad, se alejan de Dios, se burlan de la verdad, se corrompen los valores, se enseñan antivalores y se vive una doctrina antidios y anticristo por todas partes, es allí donde se requiere una generación que siga con lujo de detalles estos aspectos que vamos a mencionar. Número 1, se requiere una iglesia, columna y defensa de la verdad, que esté dispuesta a mantenerse firme en esa verdad. Diga: firmeza en la verdad. Primera a los Corintios 16:13 dice: estad firmes. Diga: estad firmes. Una de las primeras cosas que hace que alguien no sea manipulable es cuando ese alguien tiene fundamentos, tiene bases. Nadie puede convencer a alguien que ya está convencido, y cuando ese convencimiento está basado en las verdades inmutables de la palabra de Dios, amados, puede decirlo el que lo diga, pueden cantárselo, pueden escribírselo, pueden recitárselo, pueden imponérselo, pero nadie va a desarraigarnos de la verdad absoluta. Puede que lo amenacen, pueden que lo obliguen,
hostiguen, puede que lo presionen, pero la persona se mantiene firme en la verdad absoluta de Dios y su palabra. Número 2, además de mantenernos firmes en la verdad, necesitamos tener en cuenta esto. Y es que con amor, no con odio, pero sin callar la verdad, la divulguemos por todas partes. Efesios 4:15 dice, hablando la verdad en amor. Porque hay quienes confunden amor con silencio. No. En cuanto a verdades se refiere, les decía en alguna ocasión, mientras el diablo a través de sus emisarios, de sus representantes, de sus secuaces, habla claro y descarado, mucho evangélico callado. Y como lo diría algún pensador hace un tiempo, cuando el mundo proclama y promueve y defiende las banderas de la mentira, del engaño, y la iglesia se queda callada, se vuelve cómplice con su silencio. Obviamente debemos hacerlo no con odio, pero esto no implica que debemos silenciar la verdad. Y como les decía, esto está interconectado con el mensaje pasado. En la era secular, ¿cómo vivir la fe en esta era secular, donde a Dios lo han sacado de todos los escenarios de la vida? ¿Cómo la vivimos? Una de las metas de los del secularismo, que son enemigos de hablar de Dios en diferentes panoramas de la vida, es no solamente que hablemos de estos principios de Dios aquí dentro de las cuatro paredes de un lugar de adoración o en su casita escasamente. Esa no es la meta final de ellos. La meta final de ellos es silenciarnos por completo, aunque tengan que usar las leyes para callarnos o la fuerza para callarnos. Y precisamente yo tengo la revista Ecos de Pentecostés, que es la última que salió, esta edición 30, que es la revista oficial de nuestra iglesia aquí en Colombia, y se me permitió o se me concedió la oportunidad de escribir un artículo que habla precisamente acerca de cuándo se abandona la verdad. Y una de las cosas que quiero destacar es que la apostasía, es decir, el desvío de la verdad, comienza cuando se negocia la verdad para evitar la confrontación o la persecución. Es decir, cuando una persona en lugar de hablar la verdad, calla la verdad por miedo a ser confrontado, por miedo a ser visto como extraño, como raro en la escuela, en el colegio, en el trabajo, en la universidad, donde la mayoría hablan según lo que el sistema mundanal dice y dicta. Algunos callan la verdad por miedo a la confrontación, por miedo a la persecución, pero es allí donde se requiere una generación que tenga firmeza en estos principios y esté dispuesto, aunque con amor, no con odio, pero con firmeza, sin callar la verdad, hablar esa verdad en amor. Y claro que aunque usted la hable en amor, habrá temas que no les va a gustar para nada, pero qué pena, hay que hablarlos, hay que mencionarlos. Lo tercero que debemos hacer es que no solamente debemos responder a este mundo donde hay un relativismo moral con firmeza, con amor, pero sin callar la verdad, libres de odio, sino también con una vida coherente. Esto es algo sumamente significativo. Vivir una vida coherente, según Santiago 1:22, sería ser hacedores de la palabra, no oidores olvidadizos. Una de las cosas que ha hecho que muchos ideólogos del mal se inspiren muchas veces con mayor fuerza para poder contraatacar las verdades de Dios en su palabra es la incoherencia de muchos creyentes.
La incoherencia de muchos llamados cristianos. Es decir, que aunque ellos leen la verdad, creen la verdad, pero como no hacen o no viven de acuerdo a esa verdad, su conducta se convierte en un mal testimonio para la sociedad y hace que muchos de estos promuevan sus propias ideas. Es el caso, por ejemplo, de Marx. En palabras sencillas, Marx, él se dio cuenta que había gente abusadora y había gente abusada. Los proletarios abusados por los burgueses, decía él. Entonces él dice, hay que hacer algo por esta gente. Claro que él tenía una idea atea del materialismo histórico, de que todo el problema de la humanidad se resumía en problemas económicos y de clases, y decía, el problema de la humanidad siempre es que hay opresores y hay oprimidos. Claro que ese no es el problema principal de la humanidad. Sí hay opresión, pero el problema principal de la humanidad se llama pecado. Y eso no lo puede tratar una ideología, solamente Cristo, su sangre y la palabra de Dios. Y claro, él ofrece una propuesta, porque cuando él mira a lo que en esa época era lo más preponderante, estaba leyendo el libro de Respuesta a los comunistas ateos de Moscú, interesante libro de un autor de apellido Gumbrand, Richard Gumbrand, uno de los autores más magníficos en esa temática. Y él, en uno de sus parágrafos, en uno de sus apartes, habla precisamente de eso. Y es como un desafío más que una crítica, es un desafío a la iglesia en este tiempo, de que cuando nosotros solamente hablamos de la Biblia, pero la usamos para mencionarla dentro del contexto culto y para que se hable únicamente de 4 o 5 temas dentro de la iglesia, y que no se enseñe que la Biblia es un libro verdaderamente relevante para la vida y para la sociedad. Como diría uno de mis profesores en la Escuela Bíblica de Gobierno, Paulo Filio, la Biblia no solo es un libro que nos enseña cómo ir al cielo, sino que es un libro que nos enseña cómo vivir aquí en la tierra. La Biblia es relevante para todas las esferas de la vida. Pero claro, en la época de esa iglesia universal católica, que tenía esa jerarquía poderosa y esa hegemonía sobre la autoridad bíblica, ellos sobre la Biblia, ellos se dieron, este personaje ateo se dio cuenta que ellos, aunque leían Biblia, hablaban de Biblia, pero no estaban haciendo nada por la opresión en la sociedad. De manera que él dice, claro, como ellos, que aunque dicen que tienen verdad y tienen Biblia y no hacen nada para ayudar a la sociedad, entonces yo traigo mi propia propuesta para ayudar a la sociedad. Y qué nefasta ha sido esa propuesta marxista, socialista, comunista. Qué daño ha hecho. Como lo diría Miklos Lucas en su video explicativo de eso, decía 100 millones de muertos. Eso resume el comunismo. Porque cuando el hombre trata de aplicar soluciones humanas a los problemas humanos sin tener en cuenta a Dios, lo único que va a traer es más muerte, más tragedia, más dolor, más aflicción. ¡Ay de los que a lo bueno llaman malo! Pero qué bueno es que pensemos en esa realidad. Es decir, ¿por qué surgió con fuerza esta ideología? Porque aunque algunos hablaban de Biblia, tenían Biblia, pero eran religiosos, no eran prácticos en su evangelio. Esto llevó a que algunos de estos personajes dijeran, nosotros podemos solucionar los problemas del mundo sin que Dios nos diga nada, ni nos hablen de Biblia, ni de nada de eso. Pero los que tenemos una visión bíblica de las cosas sabemos que este precioso libro llamado la Biblia, la palabra de Dios, tiene respuesta para todos los problemas de la humanidad. Y oiga bien, se puede traer solución a los problemas de la opresión sin volverse marxista, ni socialista, ni comunista. Se puede traer liberación y ayuda real a las mujeres sin volverse feminista. Se puede traer un beneficio incluso al ambiente y a los animales sin volverse ecologista, ni ambientalista necesariamente, ni animalista. Se puede solucionar los problemas de la humanidad, claro, aplicando los problemas, los principios de la palabra de Dios. Y es allí donde se requiere una iglesia que viva coherentemente en todas las áreas de la vida. 4, además de hablar con firmeza, con amor, no callar la verdad, con una vida coherente, se requiere, oiga esto, no avergonzarse del evangelio. Amado, yo siempre lo he dicho y por eso a mí me encanta leer de todo, pero siempre mi filtro es la palabra de Dios. Leo
de todo, pero al final digo, ¿y qué dice Dios sobre esto? ¿Qué dice su palabra sobre esto? Y es allí donde usted y yo no debemos avergonzarnos de la palabra de Dios y del Evangelio. Por eso mi desafío, iglesia, es que es decir, está bien que tú sepas de muchas cosas, pero uno de los principales temas que un cristiano verdadero debe saber es de la Biblia. Porque es como extraño que alguien diga, yo soy cristiano y sabe de todo menos de la Biblia. Hay gente cristiana que sabe hasta de novelas, pero no saben de la palabra de Dios. Se saben en qué capítulo, qué serie, que con quién se fue, que con quién se la está haciendo. Saben todos los detalles. Y hacen fuerza para que se quede con el otro y a veces se están promoviendo hasta inmoralidades allí. Pero qué lindo, una generación que no se avergüence del Evangelio y de la palabra de Dios. A mí me encanta poder citarle a la gente lo que Dios dice en su palabra sobre cualquier asunto de la vida. Porque ellos no tienen ninguna vergüenza. Yo he tenido la oportunidad de hablar con personas que se conocen como académicos, letrados, conocedores, informados. Y es interesante como ellos sacan pecho cuando dice, es que el filósofo Séneca dijo esto, y es que Aristóteles dijo esto, y es que Platón, y empiezan a citarlos como si fueran la autoridad máxima de ellos. Claro, son para ellos su autoridad. ¿Por qué entonces yo tengo que avergonzarme de decirle a la gente, Jesús dijo sobre esto? La Biblia dice sobre esto. Es decir, si a ellos no les da vergüenza decir de algo de tipos que incluso hasta por ejemplo, si usted lee un poco de Aristóteles, Platón y el mismo Sócrates, que son interconectados, entre ellos terminan contradiciéndose en muchos aspectos, porque cada uno presenta su propia filosofía, aunque el uno era discípulo del uno y el otro del otro, pero al final cada uno crea su propia filosofía. Pero cuando tú vas a la palabra de Dios y a los principios, esta es la generación que diga Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es decir, tanto al que tiene fe y es religioso como al letrado y al erudito, porque la palabra de Dios no excluye a nadie, la palabra de Dios es para todos. Alguien dijo, la verdad es como un león. No necesitas defenderla. Déjala libre y se defenderá sola. Y es exactamente lo que pasa con la palabra de Dios. Cuando yo decía hace un momento de defender la verdad, no me refiero a que usted tenga que ser como el abogado de la verdad de Dios, no, sino como aquel que está dispuesto a mantenerse firme y presentar defensa de lo que usted cree con base en esa palabra, y esa verdad es la que lo defiende a usted. Ahí está el secreto. Pero defender la verdad es uno de los llamados del cristianismo, en el sentido de que la verdad finalmente se defiende sola y hace falta solamente soltarla. Martín Lutero dijo, la paz sí es posible, pero la verdad a cualquier costo. Profunda frase que en palabras sencillas significa que la paz es algo bueno y deseable, pero no debe mantenerse a costa de renunciar a la verdad. Bueno, yo prefiero tener división con mucha gente por amor a la verdad que estar unido y amangualado, usando un término coloquial, con mucha gente de mano sudada solo por hacer de lado la verdad. Porque como diría alguien más, es mejor estar dividido por la verdad que unido por la mentira. Es importante que entendamos que la verdad es innegociable. Diga, innegociable. Hay asuntos en la vida que en lo personal para mí son intocables. Siempre le he dicho a cierta gente, hermana, no pierda su tiempo escribiéndome cosas o diciéndome cosas con las cuales yo no voy a comulgar con usted. No pierda su tiempo. Primero, porque yo sé de lo que estoy hablando. Y segundo, porque si la Biblia me respalda en lo que estoy hablando, a mí me importa un comino partido en 10,000 pedacitos lo que usted diga. Pierde su tiempo. Yo quiero vivir bajo la autoridad de la palabra de Dios. Y si quiere ser mi enemigo por eso, problema suyo. Porque yo prefiero estar dividido por la verdad que unido a usted por la mentira. ¿Alguien está recibiendo esto? Ahora, hubo un personaje
llamado John Stott, teólogo, que dijo: la iglesia no está llamada, oiga esto, a reflejar la cultura, sino a confrontarla con la verdad. Amados, la iglesia no debe ser el espejo de esta cultura relativista, que se refleje, que cuando la gente mire al cristiano y mire al pagano, mire lo mismo. No, sino que la iglesia está llamada a confrontar las mentiras de la cultura secular y relativista con la verdad de la palabra de Dios. Otro pensador llamado Francis Schaeffer dijo: si no existe verdad absoluta, entonces no hay forma de distinguir entre el bien y el mal. Y el relativismo enseña eso, que no hay verdad absoluta. Obviamente, si no hay verdad absoluta, entonces ¿cómo sabemos realmente qué es bueno y qué es malo? Si para ti es bueno y para ti es malo y para ti no lo es y no tanto, es decir, al final, hagamos lo que queramos, que al fin no hay nada que realmente sea bueno o sea malo. Pero como vivimos en un universo moral, porque fue creado por un Dios perfectamente moral, todo lo que se rija dentro de este sistema, de este mundo, queramos o no, va a ser juzgado finalmente por ese legislador eterno que muchos quieren ignorar, que otros quieren negar, que otros quieren sacar, pero que al final Él va a ser el que juzgará de acuerdo a su evangelio, de acuerdo a su palabra, y no de acuerdo a los dichos de ciertas personas, por influyentes que hayan sido. Ahora, aquí le meto un poco de acelerador para que podamos ver esto. Hay verdades firmes que no negociamos. La verdad no cambia, aunque la cultura cambie. Lo que es verdad sigue siendo verdad, aunque la mayoría no lo crean. Lo que es verdad sigue siendo verdad, aunque la mayoría piensen diferente, porque han sido arrastrados por una cultura pagana. Dios es quien define lo bueno y lo malo, no el hombre. La palabra de Dios es la autoridad final. El pecado sigue siendo pecado, aunque la gente le llame libertad. El pecado sigue siendo pecado, aunque la gente le llame derecho. Hoy en día le llaman hasta derechos humanos. Cuando usted va a los verdaderos derechos bíblicos, se dará cuenta que el derecho a la vida, el derecho a la propiedad privada, el derecho al respeto, el derecho a la vida es infalible, es inalienable, no puede ser cambiado, no puede ser modificado, está allí, pero no porque alguien lo firmó en un tratado, sino porque ya Dios lo estableció en su decálogo. No robarás, punto, va en contra de todo aquello que atente contra la propiedad privada. No asesinarás, va en contra del asesinato y de quitarle la vida a cualquier ser humano. No importa si es un cigoto, si es un embrión, si es un feto, si es un bebito recién nacido, si es un niño, si es un preadolescente, si es un adulto, si es un anciano. Hay cosas a las cuales los cristianos siempre le vamos a decir no, aunque la mayoría digan sí, aunque nos critiquen. Número siguiente: la gracia no justifica el error, lo transforma, y eso es algo muy diferente. La verdad y el amor no se oponen, se complementan. Ahora, no voy a hacer un spoiler, es decir, no voy a adelantar algo de una literatura interesante que aparece en nuestra revista Ecos de Pentecostés, un escrito significativo del pastor Luis Córdoba. Spoilers, para palabras sencillas, significa relatar o revelar algo de antemano sin que lo haya visto, sea una película o leído un libro, un artículo. Entonces, la idea es no dañarle la sorpresa. Para los que han comprado la revista que se llama Ecos de Pentecostés de la IPUIC, en su edición especial, se mencionan allí 30 verdades no negociables en el ámbito de lo doctrinal y fundamental, escrito por el pastor Luis Córdoba, muy recomendado. Él seleccionó solo 3 temas de 30 que pudieran tomarse principales, pero él toma 3 y de esos 3 saca 30 verdades significativas. Algunas de ellas hablan de la unicidad de Dios. Otro de ellos habla acerca del bautismo en el nombre de Jesucristo y asuntos que son bases fundamentales innegociables. Viendo eso, me inspiré y
quiero mencionar, y alineado a la clase que estamos dando, las enseñanzas que estamos dando de cosmovisión cristiana los domingos, entonces voy a mencionar 30 verdades solo leídas. No es una prédica, no se asuste cuando dice 30 puntos, no se los voy a predicar, solo se los voy a mencionar. 30 verdades innegociables en medio de una cultura de relativismo moral, ante las cuales los cristianos bíblicos declaramos, oiga bien, cada una de las que voy a mencionar, los verdaderos cristianos bíblicos siempre declararemos con firmeza un no rotundo ante eso, y ante las cuales decimos, como decía alguien, un triple no, un no y un no. Es decir, eso con nosotros no va. ¿Quieren saber cuáles son? Ok, muchas de ellas ya las he predicado, pero se las voy a mencionar. No estamos dispuestos a negociar la verdad de que la vida comienza desde la concepción y se respeta hasta la tumba por muerte natural. Por eso decimos no al aborto y no a la eutanasia. ¿Ve alguno de esos de ustedes que puede decir no y no a eso? Gloria a Dios. Tampoco estamos dispuestos a transigir, es decir, a ceder en la verdad de que la familia natural, le llaman algunos, tradicional le llaman otros, yo le llamo bíblica, fue diseñada entre hombre y mujer. Por eso no redefinimos el matrimonio ni aceptamos moralmente el matrimonio que le llaman igualitario u homoparental de 2 hombres y 2 mujeres. Ante eso y a la luz de la moral bíblica seguimos diciendo no y no. Número 3. No estamos dispuestos a aceptar que la verdad sea relativa. Creemos que existe una verdad objetiva, verificable, absoluta y eterna, y esa verdad es Cristo y su palabra. No estamos dispuestos a llamar bueno y normal o aceptable a lo que Dios llama y condena como pecado. No estamos dispuestos a promover la ideología de género que confunde la identidad dada por Dios. Promovemos la sanidad de nuestra identidad en Cristo Jesús. Número 7, no estamos dispuestos a aprobar prácticas y doctrinas ideológicas que distorsionan el diseño original de la familia. Creemos en la familia según Dios estipula en su palabra como un núcleo fundamental de la sociedad. Esto no se lo inventaron los políticos, estos son principios de base moral bíblica, solo que hay algunos que predican en contra de ellos y otros a favor. Número 8. No estamos dispuestos a guardar silencio ante la injusticia moral, aunque sea impopular denunciarlo. Como cristianos bíblicos vamos en contra de asuntos que implican esperpentos morales o adefesios morales, como el aborto, como la eutanasia, como el suicidio asistido, como la legalización de las drogas y como toda ideología nefasta. Un verdadero cristiano siempre le va a decir a eso no y no. Número 9, no estamos dispuestos a negociar los principios bíblicos sobre todas las esferas de la vida solo por aceptación social. Es decir, aunque las esferas de la vida digan no, tu Dios es para las 4 paredes de tu templito y de tu casita, allí no, mi Dios es el Dios del universo, así que a Él lo voy a mencionar en todas las esferas de la vida: gobierno, salud, economía, finanzas, ciencias, medios, artes. Todo debe ser regido por la moral bíblica para el cristiano verdadero. Oiga bien, número 10. No estamos dispuestos a apoyar la adopción por parte de parejas del mismo sexo, porque contradice el modelo familiar bíblico y los roles fundamentales de varón y mujer que un niño necesita como padre y madre. Número 11. No estamos dispuestos a justificar el pecado y las relaciones ilícitas bajo el argumento del amor es amor, pero sin verdad.
El argumento del amor es amor, dice, pues si son dos hombres y se aman, pues se aman, dejemos, se aman. Claro, ellos verán lo que hacen, pero como cristianos no estamos obligados a aceptarlo. Número 12. No estamos dispuestos a aceptar que cada quien defina su propia moral y lo que está bien o mal sin referencia a Dios y a sus principios inmutables estipulados en su palabra. Número 13. No estamos dispuestos a ceder ante presiones culturales que contradicen la palabra solo para encajar en la sociedad. Número 14. No estamos dispuestos a aprobar propuestas políticas como el comunismo, porque no es bíblico, es incompatible con el cristianismo bíblico, porque su base es atea. Ni tampoco propuestas, aunque se las pinten como buenas, como el consumo y la legalización de las drogas que destruyen vidas moralmente. El Hijo de Dios le dice a eso no, no y no. Es decir, son temas, como dice Pablo, indiscutibles. Es decir, puntos donde no hay ni siquiera una posibilidad de un mínimo acuerdo, porque son incompatibles con la moral bíblica. Número 15. No estamos dispuestos a redefinir el concepto de identidad humana según ideologías cambiantes. Varón es varón y mujer es mujer. Número 16. No estamos dispuestos a aceptar el feminismo radical que niega el diseño complementario del hombre y de la mujer. Amados, nosotros bendecimos a las mujeres, oramos por las mujeres. El evangelio trae verdadera solución para las mujeres, libertad para las mujeres, y no hace falta acogerse de esa sucia ideología llamada feminismo para liberar a las mujeres. Solo Cristo puede liberarlas sin mancharnos con ideologías. Porque detrás de la ideología feminista también está el abortismo y las diferentes ramas de la ideología de género, que en realidad es un degenero moral. Número 17. No estamos dispuestos a sustituir la verdad bíblica por corrientes ideológicas progresistas, que en el fondo son regresivas. Hoy en día se habla del progresismo, que es una ideología que básicamente promueve todo lo que Dios condena en su palabra. Es una ideología que acepta una cantidad de cosas perversas y que en nombre de lo que es el progresismo ha estado hundiendo moralmente en el regresismo y socavando a la sociedad moralmente. Número 18. No estamos dispuestos a normalizar lo que atenta contra la dignidad del cuerpo humano. Por eso decimos no a las cirugías de cambio de sexo que les llaman de afirmación o de reasignación de género o sexo. Varón y mujer nos hizo Dios y la Biblia no ha cambiado, no cambia ni cambiará. Por esa razón no podemos aceptarlo. Número 19. No estamos dispuestos a aceptar que la libertad signifique vivir sin límites morales. Por eso nos oponemos a la anarquía moral. Número 20. No estamos dispuestos a silenciar la verdad de la palabra de Dios por miedo al rechazo o ser llamados anticuados. Amados y personas en general, nosotros los que creemos en la verdad de Dios, lo que menos nos importa en ese sentido será el qué dirán. Llámenos como nos llame, le doy ideas: troglodita, anticuado, lo que quiera, cuadriculado, radical. Pero amados hermanos, la verdad de Dios para nosotros en lo moral es innegociable. ¿Alguien puede aplaudir al Rey de Gloria conmigo? Número 21. No estamos dispuestos a aceptar el relativismo moral, donde cada quien define qué es malo o bueno según sus criterios como norma de vida. Número 22. No estamos dispuestos a cambiar la verdad de Dios por opiniones humanas. Por eso volvemos a las Escrituras. 23. No estamos dispuestos a permitir que la cultura secular, pagana e inmoral defina lo que es correcto o incorrecto. Por eso volvemos a la
palabra. Número 24, no estamos dispuestos a negociar la santidad en medio de una generación permisiva. Creemos en la santidad interna, externa y eterna también. Posicional y también práctica. Número 25, no estamos dispuestos a justificar estilos de vida contrarios a los principios bíblicos dentro y fuera de la iglesia. Número 26, no estamos dispuestos a perder nuestra identidad cristiana por encajar en el mundo. Somos llamados a ser sal que preserva con los principios de la palabra en medio de la podredumbre moral de la tierra, y luz que ilumina con las verdades del evangelio en medio de la oscuridad moral del mundo. Número 27, no estamos dispuestos a aceptar, oiga esto, ideologías que confunden a las nuevas generaciones, pues todas ellas parecen caminos derechos, pero al analizarlos bíblicamente su camino conduce y su destino final es la muerte. Número 28, no estamos dispuestos a dejar de proclamar la verdad con amor, pero también con firmeza. Número 29, no estamos dispuestos a cambiar el mensaje del evangelio para hacerlo más cómodo. No queremos acomodar la escritura, queremos acomodarnos a las escrituras. Y número 30, no estamos dispuestos a negociar la verdad porque creemos firmemente que solo la verdad nos hará libres. ¿Habrá alguno aquí que está dispuesto a decir no, no y no a todo lo que viene hoy en día en ese paquete de mentiras de las tinieblas? Pero ¿a quién le diremos sí? Sí a Dios, sí a su evangelio, sí a su palabra. Yo sé que el relativismo moral no es solo una simple idea, en realidad es una corriente ideológica que está arrastrando y moldeando lamentablemente generaciones enteras. Pero la iglesia en este tiempo está siendo llamada a ser sal y a ser luz en medio de la oscuridad. No estamos llamados a adaptarnos al sistema mundanal. No se trata de gritar más fuerte, sino de vivir más firme. No se trata de imponer esto, sino de proclamarlo con convicción. Amados, se requiere convicción para esto. Alguien decía, creo que fue Spurgeon en una ocasión, diciendo que lamentablemente muchos predicadores hablan las verdades de Dios con tal nivel de inseguridad como si estuviesen diciendo mentiras. Pero usted oye a los que proclaman mentiras con tal nivel de seguridad como si estuviesen diciendo verdades. Pero es allí donde se requiere una generación que, si usted está seguro de que Dios es el único que tiene autoridad absoluta sobre lo que es bueno y malo, y que su palabra es la verdad absoluta, usted no tiene por qué titubear, no tiene por qué temblar, no tiene por qué tener miedo de defender sus principios. Hay padres y madres que hoy en día deben ir a las escuelas y a los colegios constantemente. Me lo han dicho varias veces. Tenemos que ir el lunes, tenemos que ir el martes, tenemos que ir el miércoles. ¿Por qué? Porque quieren imponerle esto a mis hijos. Pero qué bueno por padres y madres sólidos que tienen un carácter y una firmeza para defender aún a sus propios hijos, basados en los principios eternos de la palabra de Dios. Hoy es tiempo, iglesia, de decidir. ¿Vamos a vivir según lo que sentimos, o según la corriente mundanal, o según lo que diga la mayoría, o según lo que Dios dice en su palabra? ¿Vamos a adaptarnos a la cultura secular y relativista, o permanecer en la verdad de Dios en su palabra? El varón de Dios Josué dijo al pueblo de Israel en Josué 24:15 un día, y mire que esto no se lo dijo necesariamente a los cananeos ni a las culturas paganas de aquel entonces, se lo dijo a la nación de Israel, se lo dijo al pueblo de Israel, que eran gente conocedora de la moral bíblica de Dios, pero se estaban desviando y se iban en pos o detrás de dioses ajenos. Pero es allí donde este llamado todavía retumba para nosotros hoy. Él dijo: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová.
Qué bueno que usted pueda pararse firme en esta generación y decir: puede que ustedes crean eso, puede que ustedes le den más reputación, más renombre, más relevancia, más trascendencia a las ideas de hombres perversos, ateos y paganos, pero yo y mi casa serviremos al Señor, pero yo y mi casa creeremos en la palabra, pero yo y mi casa nos regiremos según lo que ella diga. Dios sigue buscando hombres y mujeres que no negocien la verdad. Al contrario, compra la verdad y no la vendas. Valórala, dale el valor. Gente que permanezca firme, que refleje a Cristo en medio de una generación confundida. Y este es el punto final para terminar hoy. Y esto es contra lo cual principalmente estamos a través de esta serie de mensajes yendo. Y es, oiga bien, es prácticamente normal que una persona no creyente, una persona inconversa o no redimida, esté infestada con una cantidad de ideas raras y que ellos crean así, vivan así, defiendan eso, proclamen eso. Eso es normal, porque no tienen la luz de la revelación del Evangelio. Pero lo que no es normal, lo que sí es triste y lamentable, es ver muchos cristianos que de nombre son cristianos, pero en su forma de pensar son mundanos, son ateos, son paganos. Pero qué bueno que podamos decirle: Señor, así como tú me has hecho libre de tantas cosas, también quiero que toda venda mágica y toda ceguera en el entendimiento, no solo mía, sino de mis generaciones, sea quitada. Porque la Biblia dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Yo sé que hay muchas personas que, aunque sean nuestros familiares, aunque sean seres queridos, sean vecinos, gente amada, gente preciosa, que están esclavos del diablo, esclavos de las mentiras, están sumergidos y vendados, mágicamente atados por tantas mentiras. Pero amados, no es posible que nosotros sigamos siendo relativistas. He oído a muchos cristianos así. Dicen: no, pero eso no es tan así. Eso es lo que así se dice. Cada quien que piense lo que quiera. No, si eres verdaderamente cristiano y llegas al camino del Evangelio, tu libro guía siempre debe ser la palabra de Dios. Por eso yo te desafío, yo te invito, yo te animo, te motivo, te exhorto, para que tú seas un amante de la palabra de Dios, para que estudies la palabra de Dios, para que profundices en ella, y para que todo lo que estás aprendiendo, yo motivo, animo y también felicito a aquellos que se preparan, que leen, que están avanzando en sus profesiones, en su trabajo. Gloria a Dios, Dios los bendiga. Pero siempre, cada cosa que tú aprendas, dile: Señor, yo quiero ahora ir y en mi estudio personal voy a buscar realmente qué dice tu palabra sobre aquello que me dijo el magíster, el doctor, fulano, sutano. Siempre somételo a un análisis bíblico y verás cómo tu mente y tu corazón va a ser guardado. ¿Cuántos quieren hoy rendir su mente a Dios? Esta invitación va a ser diferente. Yo sé que muchas veces decimos: Señor, yo quiero amarte con todo mi corazón, pero la Biblia también dice que debemos amarlo con toda nuestra mente. Yo quiero orar, invitar a este altar a aquellos que quieren decirle: Señor, yo quiero rendir mi mente a ti, quiero rendir mis ideas a ti. Este altar está abierto, pueden ubicarse, si pueden mover esas dos primeras filas por lo menos, para que alcancen todos los que quieren hoy rendirle su mente al Señor. Voy a hacer una oración donde voy a orar para que Dios rompa toda venda mágica. Algunas de esas vendas mágicas se las ponen en los colegios, en las escuelas, en las universidades, donde deberían sembrar ciencias reales. Hoy en día se están enseñando y haciendo adoctrinamientos ideológicos. Si puede venir con su hijo, hágalo. Si puede venir sola, venga. Si puede venir solo, pase a este altar. Mientras usted viene, tal vez usted dice: haciendo un examen profundo en mi mente, siento que mi mente ha sido liberada. Aquí hay mucha gente que me dice: pastor, gracias a Dios, la palabra, las enseñanzas, yo pensaba esto y ahora me doy cuenta de que estaba equivocado.
Algunos eran firmes. Incluso aquí en la misma congregación hay gente que su ídolo favorito se llamaba el Che Guevara. Hoy su Señor absoluto se llama Jesucristo. Aquí entre esta congregación hay gente que eran personas que admiraban a una cantidad de personajes rarísimos, pero hoy han aprendido a someter todo, incluida su mente, a los principios de la palabra de Dios. Mientras usted está aquí en este altar, hermano y amigo que ha venido a este altar, yo quiero que levante sus manos todos conmigo y pongan su mano sobre su cabeza y diga: Señor, hoy quiero pedirte que mi mente, que mi forma de pensar, que mis ideas sean rendidas a tus principios eternos, a tu verdad moral, a tu verdad absoluta. Hoy te pido, Señor, que todo aquello que entró a mi mente vía lectura o por mis oídos o por el aprendizaje de años de estudios secularistas, donde te han sacado a ti, donde no te tienen en cuenta a ti, Señor, yo te pido que tengas misericordia de mí y que toda venda mágica que Satanás haya querido poner para cegar mi entendimiento y para que en lugar de decir no a lo que debo decir no, esté siendo arrastrado por muchas corrientes contrarias a tu palabra. Hoy te pido, Señor, que me ayudes para amarte con toda mi mente. Una vez más diga: con toda mi mente. Y diga: Señor, quita todo engaño, toda mentira, toda filosofía, toda ideología, todo pensamiento distorsionado. Yo quiero llamarle malo a lo malo, bueno a lo bueno, luz a la luz, tinieblas a las tinieblas, amargo al amargo, dulce a lo dulce. Alinea mis pensamientos a tus pensamientos, a tu palabra. Y en el nombre de Jesús, diga: hoy traigo cautivo toda idea, todo pensamiento, toda ideología, toda filosofía contraria a tu palabra. La traigo cautiva a la obediencia de tu palabra. Dígalo: en el nombre de Jesús, limpia mi mente y llena mi corazón. Alguien grite amén y amén. Alguien puede adorar al Señor conmigo. Alguien puede exaltar al Señor conmigo. Mientras lo adoras, mientras le alabas, mientras le exaltas, yo reprendo toda doctrina demoníaca que Satanás haya querido sembrar en tu mente. O toda doctrina de demonios o idea de hombre, o doctrina diabólica o animal, humana, natural, carnal, no bíblica, sea hoy, Señor, destronada de tu corazón, destronada de tu mente. Que sea la palabra de Dios la que reine, que sea la palabra de Dios la que gobierne. Hoy proclamamos en esta iglesia, una iglesia que entiende que el cielo gobierna no solo en el universo, sino que también gobierna en lo más recóndito de mi forma de pensar. Yo no creo en lo que el enemigo me quiere hacer creer. Yo quiero creer en lo que Dios ha determinado en su palabra que se crea. Y lo digo en el nombre poderoso de Jesús.